Bienvenidos a Altermundistas. Hoy vamos a dedicar el programa por entero a la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos, y para eso tenemos de invitados a Avi Atman, secretario general de COSARA, la comunidad saharaui residente en Asturias y activista en numerosos colectivos de la causa. Bienvenido. Gracias y encantado de estar aquí. Bueno, también tenemos a Juan Luis Ballina, uno de los fundadores de la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, que hoy cumple el aniversario, ¿no? Bueno, hoy este mes. Este mes. Sí, el 25 aniversario de su fundación, sí. Okay. Y además tenemos a los invitados habituales, Pelayo. Hola, buenos días. Y Nacho. Hola. Bueno, ahora os dejamos con una canción y le damos al tema.
Muy buenas. Para empezar, deberíamos dar una breve introducción para los oyentes, para que se orienten un poco en el conflicto del Sáhara, ¿no? La evolución histórica desde la descolonización de España y hasta la situación actual. Así que, Avi, supongo que es el mejor preparado para... Bueno, saludos a los oyentes y de mano agradeceros a la radio y a los compañeros tener en cuenta la causa saharaui, porque bueno, es importante difundir esta causa y es importante poner en evidencia todos el bloqueo informativo que está sufriendo la causa saharaui. La situación del pueblo saharaui es la siguiente: hay un pueblo dividido físicamente por un muro, dividido físicamente en su propio territorio y dividido en territorios ocupados y en campamentos de refugiados. Campamentos de refugiados que viven de la ayuda humanitaria que les llega de fuera, y territorios ocupados, pisoteados y violados sus derechos, y que siguen esperando que se resuelva una situación de la que es responsable, que tiene una gran responsabilidad, no solo legalmente, sino de todo lo que está sucediendo el gobierno español. Y eso hemos de decirlo una y otra vez. El gobierno de España fue potencia, colonizó el territorio en el año 1884 tras la conferencia de Berlín, en la que se trazó, como se suele decir, con escuadra y cartabón, África entera, y a España le correspondió el Sáhara Occidental. En el año 75 España, por resumir un poco, abandonó aquel territorio de aquella manera, vendiéndolo en unos tratados tripartitos que no están reconocidos legalmente por la legalidad internacional, y que no era lo que le tocaba, debía hacer. A cambio, era el requisito a formar parte de las Naciones Unidas era descolonizar el territorio como se debía, ¿no? Con un referéndum de autodeterminación. Y no lo hizo así. Por lo tanto, sigue una deuda pendiente legal, histórica y moral, como solemos decir y repetir. Aquí en España pues tenemos un movimiento potente, yo diría uno de los movimientos más peculiares en el mundo, y según algunos pues de los más importantes, con más de 250 asociaciones a nivel de España que están a favor y apoyan y conocen la causa saharaui y reconocen la legalidad que le corresponde a esa situación. Una situación de la que pues reivindicamos la liberación de los territorios ocupados saharauis y la independencia del pueblo saharaui y el reconocimiento de la República Árabe Saharaui, reconocida por más de 80 países, entre los que no está España, el máximo responsable de todo lo que sucede ahí. Bueno, esto podría ser una breve introducción y espero no haberme... Me gustaría andar un poquitín más en qué momento pasa el Sáhara a estar ocupada por Marruecos, ¿no? El espacio temporal en el que se va España del Sáhara y pasa a estar... En el año 75, como es bien sabido, se conoce... Para mí, yo suelo decir que es una farsa la Marcha Verde. Se suele decir que es a partir de la Marcha Verde. No solo fue la Marcha Verde, hubo una ocupación, una invasión militar con aviación Mirage prestados por Francia al ejército marroquí, con la que se invadió el territorio y con la que se obligó a todos los que pudieron exiliarse de ese territorio. A partir de ahí, bueno, esa Marcha Verde, digamos que fue una jugada por parte de Marruecos, cuando vio que España en ese momento vivía una debilidad y con lo que pretendía pues anexionarse ese territorio. Esa debilidad de España favoreció el que Marruecos invadiera ese territorio, y fue una ocupación militar. El otro invitado, Juan Luis Ballina, ¿te gustaría introducir también el tema? Sí, algo más, bueno, complementario, porque ciertamente hace una historia de casi un siglo de ocupación. Como decía Avi, en 1864 España ocupa esos territorios, y tras la constitución de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los papeles fundamentales es el que las colonias de África y Asia se descolonicen y sus pueblos decidan o elijan nuevos gobiernos. Por tanto, España también, que después de perder la Guinea Ecuatorial, la última colonia europea era el Sáhara Occidental, y recibe presiones de las Naciones Unidas para que la descolonice. Y España lo que hace en una jugada maestra es convertirla en una provincia, la provincia número 52 de España. Es decir, se consideró como Ceuta y Melilla una provincia de ultramar. La provincia 53, perdón.
y dota de carné español y pasaporte español a todos los ciudadanos del Sáhara Occidental, o bueno, con la excepción de las personas que generalmente eran nómadas, porque estaba constituido por una parte nómada muy importante, dado también las condiciones territoriales. El Sáhara, hay que decir que se encuentra en la parte noroccidental de África, al sur de Marruecos, entre Mauritania y Argelia, y a 20 minutos de vuelo de las Islas Canarias. Era, por tanto, una zona de fuerte influencia de España. En cualquier caso, la consideración por parte de España como provincia no caló en las Naciones Unidas y siguieron presionando para que se produjera el desenlace final, es decir, la descolonización. Y España termina asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación a través del cual los ciudadanos saharauis pudieran decidir sobre su futuro, si formaban un Estado, que querían seguir formando parte de España o demás. Esto se rompió con la ocupación por parte de Marruecos, como decía Abi, pero antes hay un proceso. Marruecos ya había reivindicado el territorio del Sáhara Occidental y, previa a la Marcha Verde, solicita al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya un dictamen sobre la razón histórica que pudiera haber entre ambos territorios y ambas poblaciones. Y ese dictamen, que se produce un mes antes del inicio de la Marcha Verde, determina que no hay ningún derecho de Marruecos sobre el territorio, no hay ninguna razón histórica que acredite que el Sáhara o como territorio y la población pudieran formar parte de Marruecos. En cualquier caso, se produce la Marcha Verde, lo cual demuestra de que Marruecos desoye este dictamen del Tribunal Internacional, ocupa con 350.000 civiles el Sáhara Occidental, y España lo que hace es retroceder, hace un gesto de valentía. Hay unas manifestaciones del entonces presidente del gobierno español, Felipe González, que había manifestado, siendo secretario general del PSOE, de que él nunca jamás abandonaría las reivindicaciones de los saharauis, y curiosamente bajo su gobierno es cuando se traicionan las ansias de libertad y cierra las oficinas de España de Frente Polisario. Bueno, como decía Abi, primero fue una intervención civil, pero luego hay una intervención militar con apoyo de Francia, arrojando fosfato blanco y napalm, lo que origina que la población huya despavoridamente y se refugie en territorio argelino, a 80 kilómetros de la frontera, pero parte de la población queda en los territorios ocupados y está en la actualidad sometida a todo tipo de tiranía y de vejación por parte de la administración y de la policía marroquí. Y bueno, esto hasta ahí podemos llegar, luego seguimos hablando de otra faceta. ¿Queréis alguno comentar algo? Bueno, yo quería comentar que España no sabe escoger muy bien sus amistades, tanto criticar a otros gobiernos, tacharlos de ser totalitarios, y luego que nuestro jefe de Estado, el rey de España, sea íntimo amigo del rey de Marruecos, un hombre que tiene incontables palacios, mientras su propia gente se muere de hambre y está masacrando a los saharauis. Bueno, vamos a tratar ese tema más en profundidad ahora, después de una pequeña pausa, porque precisamente es un tema que da para mucho. Así que bueno, os ponemos una cancioncilla y le damos caña a esto.
بين البيت روعة الغيلان تمالي خليك بالكرامة والشان تمالي خليك بالكرامة والشان حننا ذراعنا وبين فرحانا حننا ذراعنا وبين فرحانا ضمنا جينا براحنا لا وشوها جيان ضمنا جينا براحنا لا وشوها جيان تكمل الصبيان أمانة حاكم جات ما تمرق لك الأذهان شوع الأجيال تكمل الصبيان أمانة حاكم جات ما تمرق لك الأذهان الدنيا تجيك كثير شورة طريق التحرير أزمنا تغرير ما تعرف لو قرار الدنيا تجيك كثير شورة طريق التحرير أزمنا تغرير ما تعرف لو قرار فردك ميل القريب وحدة بطل الصبيان يحكي لي بالعزم والأسريان فردك ميل القريب وحدة بطل الصبيان يحكي لي بالعزم والأسريان حننا ذراعنا وبين فرحانا حننا ذراعنا وبين فرحانا ضمنا جل فرحنا لا وشوها جيان ضمنا جل فرحنا لا وشوها جيان ضمنا جل فرحنا لا وشوها جيان ضمنا جل فرحنا لا وشوها جيان. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora vamos a enfocar la situación actual del Sáhara después de la división del pueblo saharaui. Los invitados, habla. ¿Hablas tú o hablo yo? Bueno, lo que había comentado yo antes de las relaciones de España con la dictadura marroquí. No, bueno, antes hay una etapa, habíamos llegado al punto de segregación, por así decirlo, la parte ocupada por Marruecos y la parte que se ve forzada a huir y refugiarse en los campamentos de refugiados. Bueno, hay una etapa intermedia que convendría hablar de ella, y es la guerra en sí. Hay una guerra tras la ocupación militar, el Frente Polisario se organiza con escasos recursos, pero conociendo el terreno, operando con grupos muy pequeños y muy dinámicos, ocasionando estragos entre las tropas marroquíes, mal pagadas, sin conocer el terreno y sin una causa que defender justa, porque ellos son conscientes, los soldados, marroquíes son conscientes de que están ocupando un territorio extranjero y por tanto su capacidad de lucha es claramente neutralizada. El Frente Polisario, pese a esas condiciones tan pequeñas, ocasiona estragos, llega a detener a 5.000 presos marroquíes. La guerra se prolonga por espacio de 15 años y bueno, tras el impasse de la guerra, pues las Naciones Unidas, con intervención y demás, pues llegan a un pacto entre las partes que está condicionado a la celebración del referéndum. Previamente se elaboraría un censo en el que se censarían los saharauis con derecho a voto para que una vez proclamada la fecha de celebración del referéndum se pudieran manifestar sobre si querían formar parte, en este caso ya de Marruecos, o ser un Estado independiente. Bueno, la solidaridad de España se extiende desde los movimientos sociales, facilitando con recursos económicos el viaje de los que están aquí, el viaje a España y desde los campamentos, a través de la intervención de la misión de Naciones Unidas. Se registran, se censan, se elabora un censo, pero hete aquí que Marruecos, como estrategia, plantea incorporar ese censo a unos supuestos saharauis, pero declara la originalidad marroquí. Y evidentemente entre el jurado que reconoce a los saharauis, teniendo en cuenta que muchos de ellos no tenían documentación, simplemente a través de preguntas y de referencias se suponía que podían ser de un territorio u otro, ¿no? Entonces ahí los 6 saharauis establecieron una serie de preguntas trampa para que se podía detectar perfectamente quién podía ser saharaui o no. Porque una de las culturas, ya que no hay medios de difusión como aquí en Occidente, o no había en aquella etapa, prácticamente la población saharaui se
transmitía, como los indios de América, se transmitía en generación a generación a los hijos toda la historia y todos los referentes familiares, y por tanto los conocimientos que los jóvenes iban teniendo era a través de sus padres, de sus abuelos. Pues bueno, esos referentes prácticamente los que venían de Marruecos los desconocían y no podían por tanto ser aceptados, y bueno, a la vista de que por esa vía Marruecos no podía inflar el referéndum hasta el punto de que pudiera de producirse el referéndum favorable a su tesis de anexión, pues entonces renuncia a ello y si se mantiene sus 13 de ocupar militarmente el territorio. Y bueno, ¿qué hacen las Naciones Unidas? Que lejos de buscar una vía intermedia que satisfaga a las partes, aunque es difícil buscar un acuerdo de las partes en la medida en que hay una parte ocupada y una parte ocupante, y hay una parte represaliada y una parte represora. Por tanto, en esas condiciones, el único acuerdo factible para el pueblo saharaui y para sus representantes era el referéndum, sobre la base de que votaran en él los saharauis que pudieran demostrar que eran saharauis. Y también decir que buena parte de ese censo fue elaborado ya por España, que ya había registrado a 75.000 saharauis. Pero, como decía antes, hizo caso omiso y siguió la ocupación militar y civil y administrativa de Marruecos hasta hoy. Bueno, yo, después de esta gran ilustración que nos han hecho los invitados, bueno, también quería comentar que el hecho de todo el conflicto de Sáhara también hay que olvidarse del contexto internacional en ese momento, ¿no? Estábamos en el mundo, estaba pasando la descolonización de África, que como bien es sabido por todos, pues a mediados del siglo XX y concluye en los 60, vienen tras los 60, tenemos la descolonización que después de todo la ONU, al principio la ONU lo había respaldado, pero luego el cambio de la ONU fue pues estar a favor de la descolonización, ¿no? La resolución más importante en este sentido fue la 1514, en la que se compelía a los estados colonizadores a descolonizar los territorios colonizados en África, ¿no? Porque como bien dijo Avi al principio, en su primera intervención, en la conferencia de Berlín y posteriormente en 1885 se repartieron África como si fuese un pastel, ¿no? Y fueron ahí las potencias a buscar hincar el diente, ¿no? Pues Alemania, Francia, Inglaterra, y España le tocó un pedacito, ¿no? Pero bueno, le tocó. Pero también es evidente que luego España, cuando durante la historia en la que estuvo presente, fue de manera testimonial, y luego, pues lo que comentó también Avi, cedió, vamos a decir, el territorio a Marruecos, y además Marruecos invadió, porque cedió parte, ¿no? Y Marruecos invadió el resto, ¿no? Y bueno, también se buscó por parte de la ONU, como dijo Ballina, pues ese referéndum, pero que nunca llegó, y también, bueno, pues se ha engrosado el censo, como dijo Ballina, con civiles marroquíes también, que bueno, que al final el problema está irresuelto y bueno, no sé. Sí, es así, como has dicho. A mí me gustaría recalcar, pues a raíz también de lo que decía Ballina de los censos, el tema de que hay un censo del año 74 del Sáhara como provincia 53 de España, y ese censo debe ser el único válido de que es 100% de saharauis, y que en estos 40 años de espera pues porque se lleve a cabo la legalidad y se lleve a cabo el referéndum de autodeterminación, los saharauis aceptamos pegas, y aceptamos incluso que Marruecos dijera no, que voten los nacidos antes del 80, que voten el censo del 2000. Incluso hemos aceptado eso, que votaran marroquíes que se hayan nacido que hayan llegado al Sáhara Occidental. Y España en ese sentido tiene la llave como responsable legal, y tiene la llave como la llave del censo, del único censo válido de saharauis del año 74. La cuestión es que la abdicación que hizo España ante Marruecos es innegable, quiero decir, o sea, en ningún momento España se posicionó. Bueno, no hace falta ir tan lejos, hace cuestión de 3 o 4 años, cuando fue arrasaron el campamento saharaui, de aquellas gobernaba el gran Zapatero. Bueno, pues tenemos ahí
el espaldarazo que le dio Zapatero y bueno, el gobierno de España, o sea, los partidos políticos, salvo algunos, pero realmente todos han dado la espalda al conflicto, ¿no? Entonces, por eso no me voy tan lejos, quiero decir, hace 3 o 4 años, que fue cuando ocurrió ese gran ataque. Yo lo que quería decir es que España abdicó desde el minuto 1 ante Marruecos y se vio hasta hace poco. No es solo hace poco, sino la realidad de este momento ahora mismo es que estamos ante un gobierno o unos partidos, los que llevan gobernando desde en los 30 años de democracia que solemos decir, o más de 30 años, ¿qué es lo que hacen? Que en las campañas electorales hay que mirar para los saharauis la legalidad, los humanos, los derechos, y luego llegan y hacen lo contrario, absolutamente lo contrario. Y esa es la realidad. Y no es solo en relación al campamento de Misig, no es solo en la última manifestación estatal, que tenemos que recordar antes de que acabe el programa, la próxima del 9 de noviembre, para que vaya mucha más gente, cuanta más mejor. Tenemos entre las filas, entre los manifestantes, a miembros importantes como fue Pons dentro de la manifestación, pero luego gobiernan y hay casos además claros de representantes políticos muy importantes como fue Felipe González, Zapatero, que participan en manifestaciones que se declaran a favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y luego hacen totalmente lo contrario. ¿Será porque luego Felipe González tiene una mansión en Tánger donde no puede construir más que el rey? Bueno, tenemos declaraciones de Zapatero apoyando los acuerdos de pesca para explotar las costas saharauis. La cuestión es que Zapatero, el gobierno de España tiene intereses con Marruecos, es evidente, entonces... Esa es otra clave, la clave económica que también siempre está presente. Bueno, yo quería hacerte una pregunta así un poco personal. Tú como saharaui, ¿cómo te sientes al oír hablar por televisión todas estas bravuconadas de Gibraltar? Y nadie pone el ojo en lo que el verdadero problema, que es el Sáhara, cuando Gibraltar es una gilipollez, supine. Mira, ahora mismo me acabas de recordar, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero no hace mucho apareció una pancarta en un pueblo Pinto, muy cercano de Madrid, en el que apareció una pancarta que ponía Adolf Hitler tenía razón. Era un pueblo del Partido Popular. Y uno de los primeros tuits y más destacados, que luego se repitió muchísimo, ponía, en el tuit se etiquetaba a Cameron y se decía, los españoles no condenan el nazismo ni el franquismo. O sea que con esta gente no hay que ni siquiera sentarse a negociar. Bueno, realmente aquí gobernaron los esbirros de Hitler. Me gustaría entrar más en la represión de Marruecos hacia el pueblo saharaui, porque da para mucho y se los ha tocado de refilón. La represión reciente, los juicios contra el campamento de James Sick. Los 8 muertos que esta semana fueron identificados también. Eso ha sido un descubrimiento muy importante y que revela muchas cosas, además revelan cosas que evidencian la política y el sometimiento al olvido y a la represión y el bloqueo informativo de todo lo que sucede y que no nos llega, ¿no? Se descubren por un equipo del País Vasco, se descubren 2 fosas de saharauis, de fusilados saharauis de aquellos años, que sus familias divididas en campamentos de refugiados y en territorios ocupados inician la búsqueda en cuanto desaparecen. Y la respuesta de las autoridades marroquíes, ¿cuál fue? Asesinados por el Frente Polisario. Luego la realidad fue esa, que los encontraron en fosas comunes, incluso con menores, y algunos de ellos portaban carnés de identidad, DNI español, el antiguo DNI. Sí. Por lo tanto, aquí ya entramos otra vez en la responsabilidad del gobierno español y que tiene que responder ante estos hechos, tiene que pedirle explicaciones a Marruecos. Y de todo lo que sucede en el Sáhara Occidental, hablábamos del campamento de Misig, hablábamos de los 24 presos que, sin ninguna prueba que demuestre hechos por los que se les acusa, a algunos cadenas perpetuas. El gobierno español al respecto no hace nada y no responde a esa mayoría además hay algunas encuestas que dicen que como más del 70% de los españoles, los ciudadanos españoles, están a favor de la causa del pueblo saharaui, y lo refleja además el movimiento asociativo, amplísimo movimiento además presente y que se le ve en todas partes. Refleja y pide y tiene que haber una representación de esos políticos, tienen que representar dignamente a esta población, y la realidad es que los utilizan, a ese más del 60%, los utilizan en las campañas electorales. Y lo que les interesa es su voto. Y luego hacemos lo contrario.
Oye, yo quería decir que Marruecos entero es una cárcel ya en sí misma. Todos sabemos que la monarquía más despótica y cruel que puede haber en África reside en Marruecos, ¿no? Es un tirano, tanto su padre, Hassan II, como Mohamed VI, tratan mejor a sus caballos que a sus propios súbditos. Bueno, lo vemos en las condiciones de vida que tiene, con un 80% de analfabetismo, unas condiciones laborables pésimas, de ahí que muchas empresas españolas desgraciadamente han ido a Marruecos porque las condiciones económicas para los empresarios sin escrúpulos son mayores y refugiados como trabajadores en media Europa, en España mismo, pero en Francia prácticamente se habla de millones de marroquíes residiendo, ¿no? Trabajando. Pero aparte de esa situación general, hay cárceles siniestras para los marroquíes, para los saharauis, curiosamente los Montes Atlas, donde el único acceso es incluso con helicóptero. O sea, lo que hay allí nadie lo sabe, más que las autoridades marroquíes. Y bueno, hay escándalos conocidos como cargar camiones de defensores de derechos humanos saharauis y dejarlos en medio del desierto, ¿no? Con riesgo de perder la vida o morirse de sed o cualquier cosa, ¿no? Es decir, las atrocidades son sobradamente conocidas. Y desgraciadamente, como se hablaba aquí antes de intereses económicos, yo creo que las condiciones o las buenas relaciones de amistad y de cooperación económica y demás que debe haber entre países no puede ser el pago a que España siga o no defendiendo con autoridad los derechos inalienables del pueblo saharaui y la libre autodeterminación. No pueden estar condicionados, porque eso coarta la libertad de España de tener las relaciones que considere oportunas, en función, además, en este caso, de las razones históricas y de las condiciones que España desafió al garantizar a las Naciones Unidas que España llevaría a cabo ese referéndum de autodeterminación. Y además, lo grave es que España cree, o cuando digo de España me refiero a los gobiernos de la democracia, consideran que al dejar en manos de Naciones Unidas la solución al conflicto, ellos quedan al margen. Y no, España sigue siendo legalmente potencia administradora, puesto que la independencia no se alcanzó y nadie tampoco reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Es curioso, ningún país, mientras que casi 90 países han reconocido la República Árabe Saharaui Democrática, ningún país, ni siquiera los aliados potenciales de Marruecos, han reconocido la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui. Quiere decirse que ahí hay una incógnita, que ya hacía yo referencias antes al Tribunal de La Haya en sus manifestaciones de no encontrar vínculos ni entre las poblaciones saharauis y marroquíes, porque son de distintos orígenes, ni entre los territorios. No ya solo... Es verdad que parte de la población marroquí, argelina, mauritana, su carácter nómada al que hacía referencia al principio, pues hacía que hubiera una multiculturalidad y que no había fronteras estrictamente dichas por las condiciones del desierto. Entonces había mucho tránsito de personas que participaban en los mercados de Tinduf, en Mauritania, pero de ahí a acreditarse como ciudadanos de una originalidad de un país con una nacionalidad determinada, hay mucha distancia, ¿no? Bueno, yo creo que el tema del Sáhara revela una vez más la inutilidad de la ONU respecto a ciertos aspectos, igual que sucedió en Palestina, que llevan años y años y todavía no se reconoció íntegramente el Estado palestino. Pues parece que si dependiera de la ONU tendríamos para rato. El problema es que, si me permitís, estoy de acuerdo contigo, Pelayo, con tus palabras, pero yo, más que fijarme en la ONU, que también podemos criticar a la ONU, criticaría al gobierno de España. O sea, España como potencia administradora que dijo ojalá fuese el gobierno. Que dijo Ballina, no solo como potencia administradora que legalmente actualmente es, sino además como permisiva del abuso de derechos humanos, ¿no? Porque, como he dicho antes y que se comentó en esta mesa, España abdicó desde el minuto 1 frente a Marruecos. Entonces, el problema está realmente en que España no movió un dedo ante todos los atentados que hubo. Y como dijo Ballina anteriormente, el Tribunal de La Haya dictaminó que no había vínculos entre Marruecos y el Sáhara. Por tanto, es España quien debería haber garantizado y velado la seguridad de los saharauis. Y desde luego, desde el minuto 1, en el momento en que la ONU empezó la campaña descolonizadora, España tenía que haber asumido su responsabilidad frente al Sáhara, ya desde ese momento.
Yo añadiría, por lo menos, jugar el papel internacional que le corresponde como potencia ocupante que fue, y desgraciadamente no lo está jugando. Además, tiene una doble posición, una doble vara de medir o de posicionarse. Mientras que la ONU sí vota a favor del derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación, luego sabemos que las relaciones con Marruecos, las manifestaciones públicas y en España son otras. Son que hay que buscar, como decían también antes, un acuerdo entre las partes. Y no hay posible acuerdo de las partes. Y el único acuerdo posible en las partes es que Marruecos salga del territorio saharaui y los saharauis decidan sobre su futuro. Y como ese acuerdo no se va a dar por la intransigencia de Marruecos, ¿qué otro acuerdo puede haber? La capitulación del Sáhara. Y hablar de provincias, como también fue una alternativa, ofreciendo... Hay que tener en cuenta que el Estado marroquí, a diferencia del Estado español, es un Estado centralista, no solo en lo económico, en lo provincial, en lo cultural, en la defensa nacional, etcétera, todo. Por tanto, quiere decirse que no hay un concepto de Estado plurinacional o federal o siquiera autonómico de carácter como España. Y por tanto, de aceptar el pueblo saharaui, los representantes saharauis, esta condición sería venderse, serían ser ciudadanos, supondría ser ciudadanos de segunda clase en su propio país y sometidos bajo la tiranía de Marruecos en unas condiciones u otras. ¿Qué garantías hay de la política que se iba a aplicar a los dirigentes actuales, a las personas comprometidas, a los soldados, a los dirigentes actuales, al Frente Polisario, a todos los miembros del Frente Polisario? ¿Qué garantía habría? Pues ninguna, como para la población civil en los territorios ocupados. Yo creo que ya es, indiscutible el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Es algo que yo creo que no lo tenemos que justificar ni debatirlo de ninguna manera. Yo creo que la clave en estos momentos sería descifrar un poco el discurso de los gobiernos o del gobierno español en relación al tema del Sáhara. Y lo que oímos normalmente, no hace mucho, Zapatero, siendo presidente del gobierno, cometió una de las mayores traiciones dentro de los despachos en la Asamblea de Descolonización, cuando se votó en contra del referéndum de autodeterminación. Y en esos discursos relativos al tema del Sáhara se decía: es que nosotros abogamos por un Marruecos democrático. Abogamos por un Estado, digamos, de partidos políticos y demás. Ellos se justifican de esa manera. No hay justificación posible en una monarquía absoluta, en una monarquía en la que tenemos un rey, el rey locomotora, así lo llaman, y hay libros escritos sobre él. Es una de las personas en el mundo que con más velocidad, con más rapidez se enriquece. Un rey con una riqueza valorada en 50.000 millones de dólares, mientras que su pueblo tiene una deuda externa de 20.000 millones, mientras que su pueblo muere en el estrecho, mientras que su pueblo muere de hambre. Y una relación de reyes. La monarquía española y monarquía marroquí tienen unos intereses de mantenerse en el poder, y respaldarse unos a otros. Una relación que le decimos aquí a quien defienda un Marruecos democrático, la que ya es innegable, ¿no?, la imagen del rey cuando vemos a sus súbditos rezar delante suya, ¿no? Y un rey que tiene estatus de líder espiritual, de religioso, que tiene él la última palabra en todo. Es una relación de políticos, además. Déjame recordar unas palabras de un ministro marroquí que ha venido aquí a Madrid a raíz del tema de MISIC, y ha dicho claramente, y cito literal, que tengan cuidado los españoles y el gobierno español porque Marruecos controla 3 grifos. Dijo grifos, 3 grifos, y dijo narcotráfico, terrorismo e inmigración. ¿Y hay algo más terrorista que eso? ¿Hay algo más antidemocrático que eso? Bueno, de hecho en Marruecos todavía funciona esa figura medieval del indulto del rey. Hace poco, cuando por un error fue ahí el reyecito de España a pedir que se indultaran a unos presos españoles y tal, se acabó indultando incluso a un pederasta, según fueron las noticias. Pero tú imagínate la barbaridad. Un rey que le debe, que la gente la alaba y tal para que suelte a sus presos. Bueno, eso también lo tenemos aquí. Sí, pero eso quería recalcar, que mencionasteis a los gobiernos en teoría democráticos, pero lo más sangrante de todo es que el principal responsable no es ningún gobierno elegido, es el propio jefe de Estado, que nadie lo elige, y el responsable de la política internacional, según tal, porque según dicen es el mejor embajador que tenemos o algo así. Claro, como es siempre el mismo, ya se conocen, es colega de todos y tal. Pues que recalcar la implicación de la monarquía española en... Sí, la monarquía, a mi juicio,
Estoy de acuerdo El que contigo. más responsabilidad. Sí, pero desde luego a mí me parece una vergüenza, o sea, sangrante, ¿no? Lo que comenté antes, el ataque de Amy Sick y Zapatero pasando directamente. Cuando la descolonización y entró Marruecos ahí, la responsabilidad la tuvo el rey de haber hecho Evidentemente el rey no se salva y apoyo tampoco, a Marruecos. o sea, yo no, por supuesto. Tiene mucho que ver las monarquías, ¿no? Claro. El rey de Marruecos, el rey de España, bueno, pues da igual, hablemos de quién de ellos, porque son parecidos. Son unos iguales. ladrones esos En su viaje a Marruecos, que lleva consigo fueron una expedición, ¿no? Con todos los ministros anteriores de la democracia española, y fue su primer viaje, tras el viaje secreto, que no nos enteramos que hasta que fue porque le atropelló un elefante o le pilló un elefante, si no nos hubiéramos enterado. Entonces había que hacer un viaje para arreglar todo eso. Y el viaje fue ese, ¿no? Con no sé cuántos ministros, y luego se destacaba al de economía, al de no sé qué, y lo de siempre, ¿no? Se fomentaba eso que se entendía de que el rey va a firmar acuerdos. Los acuerdos no los firma ningún rey, los acuerdos los firma la economía, una economía global. El rey no firma nada. No, el rey Él siempre... va allí. Y hay otra cuestión también, que aquí no se supo, que los medios de comunicación no hablaron, ni siquiera los marroquíes, ni siquiera al rey le interesaba. En la semana que ellos van allí, el rey y sus ministros anteriores de la democracia, el rey de España... Y empresarios. Empresarios o los que fueran. En esa semana habían dimitido del gobierno marroquí 5 ministros. Si lo que vamos ahí a defender un Marruecos democrático, había que tener una consideración hacia el pueblo marroquí, y en esas circunstancias no hacer ningún respaldo a una monarquía de este tipo. Bueno, Una ahora cosi- pasamos... quería decir una cosa, que a la referencia que hacía Avi de los 3 grifos que utilizaba Marruecos como medida de presión, la emigración, el narcotráfico y el terrorismo, yo añadiría uno más, que se nos olvida a menudo, Ceuta y Melilla. Sin duda son 2 bazas que tiene Marruecos para presionar a España y hacer que se modere su lenguaje respecto a reivindicar algo en favor del pueblo saharaui. Porque una amenaza sobre Ceuta y Melilla, sin duda, podría suponer un conflicto mayor. Y bueno, no sería de extrañar que en un futuro, no sabemos cuánto, pues a lo mejor ante cualquier conflicto interno, Marruecos, como cualquier otro país, buscaría un problema externo, como pasó en las Malvinas, y podría ser Ceuta y Melilla precisamente. Bueno, ahora os ponemos una canción y volvemos con lo que queda. Gran expectación anoche en el Club Prensa Canaria de Las Palmas de Gran Canaria ante la conferencia que ofreció el actor Willy Toledo sobre la situación que se vive en la actualidad en Cuba y en el Sáhara. Toledo ha destacado que con actos como este se pretende evitar el silencio que, sobre todo en relación a la causa saharaui, se intenta imponer desde algunos estados. La lucha continúa, este es el mensaje que ha querido lanzar el actor Willy Toledo en el Club Prensa Canaria con su conferencia titulada Una voz con Cuba y Sáhara. Su implicación en la huelga de hambre que protagonizó en Canarias la activista saharaui Aminatou Haidar le ha catapultado como portavoz mediático del pueblo del Sáhara en nuestro país. Hombre, yo creo que sí que mereció la pena porque a partir de ese momento la causa saharaui apareció en todas las portadas y todos los medios de comunicación, fundamentalmente de este país, pero también de prácticamente todas las partes del mundo, y bueno, y dio un ejemplo más de lo que es su lucha particular y la lucha del pueblo saharaui en general. Toledo desconoce si su activismo le ha buscado enemigos o le ha cerrado puertas en el plano profesional. Bueno, estoy contento porque de alguna manera considero que hay que agitar un poquito, porque si no nos adormecemos y dejamos que las cosas pasen, y que el manto de silencio que se intenta imponer sobre la causa saharaui es peligroso. Willy Toledo sigue trabajando en Madrid en pro de la independencia del pueblo saharaui y mantiene contacto permanente con Aminatou Haidar. Y también sigue condenando lo que considera injusticias contra la humanidad. Lamenta la tibia condena internacional ante el ataque israelí contra activistas palestinos. Gran expectación anoche en el Club Prensa Canaria. am naa sañ-sañu na la man maa am kattan ci sama kattan ko nga xam ne kattan yàlla rek moo koy kon kaay ma jël la aljanna wàccale ci
foofu nga xam ne lii dugal la ci yow wala moom ñëpp daa ko xam ne borom bi tabaraka wa taala ba mu demee ba aadama ba yëpp ko aadama kese La prisonnière de l'infamie codifiée. Je suis le corps par leur viol dévasté. Je suis l'être par leur haine pourchassée. Je suis l'âme par leurs horreurs torturées. أصدر من يرغان أستدفي اللسان غزر ويحفان الدم ورثيل ما زلت بالدار وطال لي ضانا صديم الطويل ما دام ورثيل. Je suis le cœur par leur barbarie, mais je suis le courage des combats repris. Béante est ma blessure, j'ai mal à mes enfants décapités, à l'honneur, à Tar, à Aloula, à J'ai mal à ma terre souillée par ces violeurs innocents, ces faux démons, ces imams instructeurs, prêcheurs d'une haine venue de l'enfer. Aveugles, ils ignorent que souffrir n'est pas pitié, subir n'est pas appliquer, appliquer.
terminar el programa, ¿qué tal si hablamos de todos los colectivos, asociaciones y movimientos sociales en general que están luchando por la causa saharaui aquí en España y en Asturias concretamente, de la que además sois miembros los invitados? Bueno, quizás yo diría, como socio fundador que fui, que en aquella época, hace ya antes de 25 años, un grupo de personas que nos movíamos en la solidaridad fundamentalmente con América Latina, con la Revolución Cubana, con el Frente Farabundo Martínez Salvador o con la Revolución Sandinista, éramos conscientes de que había un espacio sin cubrir dentro de la solidaridad internacionalista, que era precisamente con el pueblo saharaui. Y a partir de ahí nació la voluntad de conformar una serie de gente de la ciudadanía que trabajara en los principios que en aquel momento eran factibles, que era la solidaridad sobre todo política. Y preparamos un acto que fue en la Caja de Ahorros de Oviedo, donde hicimos muchas invitaciones a muchos colectivos, a muchas asociaciones. Fue un acto concurrido por más de un centenar de personas, y ahí nació el embrión de lo que después sería la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui. En aquel momento no había partidas presupuestarias desde las instituciones, y la lucha más que nada, como decía antes, era política, era reivindicar el derecho a la autodeterminación, era reivindicar al gobierno español una posición comprometida. Y bueno, participamos en sentadas, en huelgas de hambre, en encierros, en un sinfín de actividades en defensa del 0,7%, que, como los ciudadanos deben de saber, era una recomendación de Naciones Unidas que aún sigue vigente y que prácticamente no está en la práctica. Y sobre todo ahora con la crisis, donde ha habido recortes importantes de las instituciones, que bueno, con los años ha sido importante en Asturias y sigue siendo importante, pero desgraciadamente, y terminando en estos años últimos, con la crisis, como digo, se ha visto considerablemente reducida y en algunos casos desapareció de los compromisos presupuestarios de los ayuntamientos. Bueno, hablando del movimiento solidario desde Asturias, pues estando en Siero, yo no podría irme de aquí sin mencionar a Asperteyu, que bueno, son un grupo que bueno, que la verdad que solo se les puede querer con el corazón, y si me están oyendo, pues yo también les mando un saludo, Les mando un saludo, sí. Y bueno, que de alguna manera para mí son un ejemplo de cómo conciliar la defensa de una causa con su vida personal, y lo hacen de una manera, la verdad que muy ejemplar, ¿no? Y muy admirable todo lo que hacen. Y bueno, también hay otras asociaciones, otras organizaciones como Ingeniería Sin Fronteras Asturias, el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos, Orballo en el Desierto, y no podría faltar tampoco la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, de la que hablaba Ballina, que es uno de los fundadores, en la que pues están personas como Antonio Arbesú, podríamos también vincular a Antonio Masip, que empezaron en los años finales de los 70 y que es un movimiento que tiene una larga trayectoria y que se sigue ahí consolidando, y que tenemos que recordarlo. Y bueno, para los jóvenes de hoy en día, para que sepan que pues hay un movimiento consolidado y que cada vez pues tiene más fuerza, y que consigue, a pesar de, pues tenemos que ser un poco positivos, y a modo de conclusión, que bueno, que surgen movimientos de solidaridad, asociaciones en países como pues últimamente en Perú, en Bolivia, últimamente se está moviendo mucho la causa saharaui en Latinoamérica. Y personalmente creo que Latinoamérica tiene mucho que aportar a este mundo en crisis, tiene valores interesantes que maneja, no solo respecto a la causa saharaui, sino pues porque es necesario, ¿no?, que defendamos de alguna manera los derechos de todo ciudadano en toda parte del mundo, y las causas, la saharaui y otras muchas, la Palestina mencionábamos, pues que nos hacen ser pues personas más humanas y si cabe más íntegras y si cabe más felices, y yo diría como es el ejemplo de Asperteyu, que transmiten esa felicidad de compromiso con otros seres humanos en otras partes del mundo. Quería preguntarte, me suena que gente de Asperteyu estuvo en Jeddah, puede ser, ¿no? ¿Estuvieron allí? No, ellos estuvieron en los campamentos de refugiados. Los campamentos, eso, sí, perdón. Llevan a cabo... Eso es. Sí. Eso. Sí, su implicación es máxima. Eso quería decir yo, sí. Eso es, su implicación es máxima, conocen los campamentos de refugiados, han estado ahí unas cuantas veces, y no solo han estado allí, sino que cuando vienen aquí trabajan de modo incansable, y ya te digo, como secretario de la comunidad saharaui residente en Asturias, y cualquier historia que hagamos por aquí, evento o tal, siempre contamos con ellos, y para mí son imprescindibles, vamos.
Y a nivel nacional un poco también mencionar el compromiso de los actores y algunos directores de cine que se solidarizaron con la causa saharaui, como que algunos sufrieron la criminalización de los medios, como Willy Toledo o Bardem. Bueno, Bardem... Sí, a ver, hay un movimiento importante de personajes de la cultura española que están muy implicados en esta causa y la reconocen así, ¿no? Que contradicen esos personajes también que conocemos a nivel político y demás, y otra gente que yo que sé, que se beneficia de la causa saharaui escribiendo panfletos, como no hace mucho surgió uno que creo que no merece la pena mencionar, que además me acaban de mandar un mensaje diciendo que mencione ese libro, pero bueno, no merece la pena que se mencione ni se diga ni el nombre ni el autor. Pero sí, personas Zapatero. Bueno, nosotros creo que lo mejor es que destaquemos lo positivo. Willy Toledo es un gran amigo al que tengo la suerte de conocer, que he hablado con él por la mañana, hemos quedado para vernos mañana y bueno, es un amigo de la causa que alguna vez he oído críticas de que este hombre se beneficia de la causa saharaui, que pues lo digo aquí, lo escribe además en su libro. Es una de las personas que empezó ayudando a los a trabajadores en el Top Manta y otros sectores, ha estado con los mineros aquí en Asturias, fue uno de los que impulsó una ley que para impedir que se encarcele a los vendedores del Top Manta. A los vendedores del Top Manta, y fue uno de las que a la cabeza de esa asociación movió todo lo que se pudo mover para que esa ley no se llevara a cabo. Bueno, no lo consiguió, pero consiguió algo muy importante, que no hubiera motivo de encarcelamiento si lo que llevaban en manos no tuviera el valor de más de 300 o 400 euros. Y es un logro muy importante y eso demuestra la calidad humana de Willy Toledo y otras personas. También nos hablabas antes de una manifestación próxima, ¿no? Sí, el 9 de noviembre hacemos la manifestación estatal en Madrid que la organiza y coordina la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui. En ese sábado en Madrid nos juntaremos pues todas las asociaciones y todo el movimiento solidario y bueno, unimos nuestras fuerzas. Sí. Es la fecha más cercana al 14 de noviembre como crítica a los acuerdos tripartitos firmados por Mauritania, Marruecos y España. Yo como conclusión quería decir, bueno, lo digo desde los cargos que tuve en la asociación, aparte de fundador fui vicepresidente casi 15 años y hice más de una veintena de viajes a los campamentos de refugiados y también al Sáhara ocupado, que no me dejaron, por cierto, bajar del avión, como dato curioso, pero en esos más de 20 viajes que hice a los campamentos de refugiados, quiero decir algo que es importante para los que me oyen, y es esa amistad que te transmiten los saharauis refugiados, en esas condiciones tan precarias en que viven y que te ofrecen lo poco que tienen, se lo quitan a ellos de comer, aunque tengan un chivo en casa, a lo mejor te lo sacrifican para que les acompañes en la comida, y como decía un amiguete que vino conmigo, al final la miel es menos dulce que la amistad con un saharaui. Pero sin duda lo que más ensalza al pueblo saharaui es que tengan esperanzas todavía después de todo lo que han pasado, ¿no? Bueno, yo desde aquí quería hacer una pregunta, la última, una pequeña conclusión, y es ¿hasta cuándo les va a durar la paciencia a los saharauis? Es una pregunta difícil y porque bueno, ya me decías antes del programa que has mirado por ahí, habéis leído pues que hay jóvenes que tienen una crítica hacia el Frente Polisario, tienen una crítica hacia pues esta situación, ¿no? Están pensando en inmolarse algunos, es como en Palestina. Es una situación muy complicada y la verdad que yo estoy muy orgulloso del pueblo saharaui, de su paciencia y de creer en la paz porque es un ejemplo que yo creo que es importante trasladarlo al mundo, ¿no? Que creemos en la legalidad internacional y que de algún día tiene que aplicarse. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Sahara libre. Sahara libre. Sahara libre. Sahara jorra. 24 jóvenes han sido juzgados por el Tribunal Militar de Marruecos por el simple hecho de manifestarse pacíficamente por los derechos del pueblo saharaui. A varios de ellos se les ha condenado a cadena perpetua, el resto a 20 y 30 años de cárcel. El Estado español y el Gobierno debería oponerse rotundamente a tal injusta y desproporcionada condena. En el Sáhara no se puede recortar en salud, porque no hay hospitales. Y no se puede recortar en educación y cerrar escuelas, como aquí, porque no hay colegios.
y tampoco se les puede echar a la calle de sus casas, como aquí, porque ya fueron desahuciados hace 35 años, más de 35 años, cuando les abandonamos. Es importante que no permitamos que nada de esto suceda aquí y que nada de eso siga sucediendo allí. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y Sáhara libre. Alain Dainé por Blancanieves. La amistad entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor. Sus casas y sus huellas, su tierra y su familia, su patria y su libertad. Sáhara adelante, el puño y la garganta, las armas, la esperanza, la generosidad. Viven de las obras, caridad y muy buenas obras, y un corazón que difumina la necesidad. Los eternos olvidados de este mundo despiadado que ya no quiere ver lo simplemente humano, lo que no abarca nuestras manos, si no es en documentales para dormir la digestión. Sáhara adelante, Sáhara adelante, Sáhara adelante, Sáhara adelante. Es televisivo, ha perdido su atractivo, solo es un rumor lejano que agitan cuatro colgados. No queremos hacer del mundo una sala de espera, por tu granito de arena, para que su desierto se llame libertad.